Buenos días. Sigamos con nuestros paralelos entre la Biblia y los poemas homéricos. Hoy hablamos de un tema muy delicado que es de los coches voladores. Un tema muy delicado porque sabemos bien que la exégesis tradicional ni siquiera acepta la hipótesis de la Biblia que hable de máquinas voladoras, cuando en realidad está muy claro que la Biblia habla de ellas. Pero no solo la Biblia, yo diría en general, los textos antiguos. Están, por ejemplo, los llamados textos apócrifos, estudiados por el profesor Luigi Moraldi, a quien ya he mencionado varias veces en estos videos y que es fuente de fuentes, es decir, citados por expertos, que dice, por ejemplo, que en el libro de Hebreos de Enoch hay 23 especies de carros divinos, 23 especies diferentes. La Biblia no conoce 23 de ellos. Sabe un poco menos, pero por ejemplo, conoce el Roash, conoce el Cabot, conoce el Efá, conoce el Megillá, conoce el Merkabah. En resumen, también hay varios tipos diferentes de vagones o de naves. Pero retrocedemos un momento, o mejor dicho, partamos de la Ilíada, de los poemas homéricos. Alguien recordará en una conferencia anterior que hablé de los carros voladores que usaban los llamados dioses homéricos, carros voladores que se mantenían en el aire y se hacían desplazar mediante caballos que se definen como upsiekes, que normalmente se traduce o fue traducido, por ejemplo, en esta traducción de Rosa Calzeschi Onesti, publicada por Eunaudi, como Altonoutrentii, que vimos en esa conferencia que en realidad son upsiekes, que significa que hacen ruido en lo alto, lo cual, como comprenderéis, es una palabra muy diferente, cosa y veremos el equivalente bíblico en un momento. Pero ahora agreguemos otro elemento a estos carros celestiales. Aquí estamos en el libro octavo de la Ilíada, donde se cuenta un momento en el que Hera, es decir, la esposa de Zeus, y Atenea, la hija, deciden entrar directamente en la batalla para ayudar al ejército del que estaban del lado. Y en ese momento estaban en problemas. Entonces, ¿qué hace Atenea? Atenea decide entrar en batalla vistiendo la túnica de Zeus que recoge las nubes. Luego se pone la túnica de Zeus para entrar en combate. ¿Quién sabe qué era esa túnica? Y luego dice, se rodeó de armas para la frenética batalla y saltó sobre el carro en llamas y agarró la gruesa, pesada lanza en la que ella derroca a los huestes de héroes si se enojan con ellos. Bueno, entonces se viste de una manera particular, se sube a un carro de llamas y consigue un arma especial. Pues bien, este gesto no agrada a Zeus, que hubiera querido que sus hombres permanecieran al margen de esa disputa entre los griegos y troyanos. Entonces, ¿qué dice Zeus? Pero padre Zeus, en cuanto los vio desde ida, dice que los vio porque son las dos que entran en batalla, Hera y Atenea, se enojó terriblemente y envió a la embajadora Hira, el ala dorada. Hira se va rápidamente, la manda de regreso, no dejes que se me presenten, no es lindo llegar a las manos. Es decir, aquí hay dioses que verdaderamente compiten, riñen, pelean entre ellos. Y digo esto que ciertamente se cumplirá, dice la lectura. Y atención, continúa la lectura. Quebraré las patas de sus veloces caballos debajo del carro. Los arrojaré del carro y los aplastaré. Este carro, que aquí se llama carro, que ni en 10 años sanarán la herida que les puede causar el rayo, dice la lectura. Es decir, aquí se dice que estos caballos que suben, guían y avanzan, los carros se encuentran debajo de los carros, por lo que contradice la iconografía tradicional que obviamente leyendo estos textos, como textos místicos o míticos, representan el habitual carro tirado por carros, que saben siempre pretendemos que las cosas escritas de manera literal son ciertas, que hacemos de cuenta que el método que yo uso, y por eso sabemos que estos caballos hacen ruido arriba. Y aquí aprendemos que estos caballos se colocan debajo de los carros, de aquí los sostienen en alto. En otras cosas, o entre otras cosas, aquí también hay una nota bastante curiosa e irónica, porque el versículo 407 dice que esencialmente
dirige esta amenaza a su hija Atenea y dice: no estoy tan enojado y no me desquitaré con Hera. Ella siempre se opone a lo que quiero decir. Es lindo ver que el Señor de los Dioses aquí diciendo: está bien, no me voy a desquitar con mi esposa porque estoy acostumbrado a que ella me contradiga todo lo que digo. Pero en cambio me voy a desquitar con mi hija que me debe, es decir, me debe obediencia. En definitiva, es una cosa verdaderamente muy humana, muy concreta, y francamente me cuesta pensar que, queriendo hablar de divinidades, se puedan inventar cosas tan triviales, casi ridículas, si se atribuyen al Señor de los Dioses. Luego, cuando estos carros viajan y cuando aterrizan, cuando quedan envueltos en una nube, entonces tenemos esta indicación bastante precisa que nos hace pensar en algo tecnológico, porque es algo que hace ruido en lo alto. Es algo, queremos estos caballos llamar a los motores. Pero eso es sí, finjamos de todos modos, así que no es ningún problema. Estos motores están abajo. Tanto es así que Zeus dice que los golpeará desde abajo, haciendo que el carro caiga. Y ahora llegamos a la Biblia. Hablamos de Ezequiel, donde hay una narración de estos cuerpos o de estos carros, que realmente aquí también es muy precisa, y estos carros, como dije antes, la Biblia los conoce con varios nombres y también con diferentes topologías, porque están presentes al mismo tiempo. Tiempo por lo que está claro que son cosas diferentes. Por ejemplo, en el primer capítulo donde Ezequiel, después de haber indicado exactamente el día, mes y año, dice: vi un viento fuerte que venía del norte, una gran nube con relámpagos y esplendor alrededor y en el centro, como un brillo de electro en medio del fuego. He aquí, vi un viento impetuoso que venía del norte. En hebreos hay ruach, que muchas veces también se traduce como espíritu, entendido como espíritu de Dios. Y de hecho la explicación teológica que se da de esto, la llamada visión, se refiere precisamente al Espíritu de Dios. Pero mientras tanto aquí tomamos nota de que como los carros homéricos, que obviamente van a una dirección precisa, bajan de la montaña, entran en batalla, aquí dice que este viento viene del norte. Luego pasamos a leer otras características. Ezequiel en cierto momento es recogido por este viento, por este ruach, y dice: entonces un ruach, o sea un espíritu, me levantó y oí el rugido de un gran terremoto detrás de mí, mientras la gloria del Señor resucitó de aquel lugar. Entonces aquí hay un ruach que lo toma y oye un gran ruido como el cabot de Yahvé, que se traduce como gloria del Señor. Se levanta de ese lugar y dice: y oí detrás de mí. Entonces cuando este ruach estaba a punto de levantarlo, escucha el ruido a sus espaldas, un gran ruido producido por el cabot de Yahvé que se levanta. Ahora bien, si el cabot de Yahvé es lo que la teología dice que es la gloria de Dios, debemos tomar en nota que esta gloria está fija en un lugar. Sube, y cuando sube produce un gran ruido y dice: escuché el rugido de las alas de estos seres batiendo unos contra otros, y al mismo tiempo el rugir de estas ruedas y el ruido de este gran alboroto. Por supuesto que la gloria de Dios realmente hace un gran ruido. El ruach me levantó y me llevó, dice el escrito. Luego, otra descripción muy precisa de nuevo: en el año sexto, en el mes sexto, el día 5 del mes, en realidad estamos en el 591 a.C. Mientras estaba sentado en casa, es decir, en resumen, en el patio de su casa, y delante de mí estaban sentados los ancianos de Judá, la mano de Dios vino sobre mí. Me pareció que extendía un brazo. El ruach me sostuvo sobre la tierra, o entre la tierra, y el cielo me levitó, me llevó a Jerusalén en una visión de Elohim. Es decir, lo vio como lo vio el pueblo, Elohim que es de arriba, y lo lleva a la entrada de la puerta interior que mira al norte, y he aquí, allí otra vez estaba la gloria de Dios de Israel como lo había visto en la llanura. Es decir, aquí nuevamente hay un ruach que lo toma, lo levanta, lo lleva a Jerusalén en una posición muy específica, es decir, la puerta interior que mira al norte, y ahí está el cabot de Yahvé, o sea, la gloria de Dios. Y él dice, y él es la misma gloria, o sea, el mismo cabot que había visto antes en el llano, el que leí allí anteriormente.
Y aquí también, desde que fue colocado en el atrio del templo, una nube llenó el atrio del templo y cuando la gloria del Señor fue levantado por el querubín, llevándolo por encima del umbral del templo, el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó de esplendor, de la gloria del Señor. Es decir, este cabot de Yahvé emitía luz, pero el templo se llenó de esa luz mientras el cabot se levantaba. Pero ahora pronto veremos una descripción aún más precisa, haciendo un paralelo con el texto griego en la Biblia de los años 70. ¿Ustedes piensan que es posible escribir un libro sobre 50, 100 maneras de hacer el plan, utilizando una lengua que no tenga los términos relativos a harina, agua y amasar? No, ¿verdad? Porque no se puede hablar de pan usando una lengua que no tiene el término harina, ni agua, ni amasar. No es posible. La lengua en la que se escribe el Antiguo Testamento no tiene el término Dios. No tiene. No existe. No tiene el término eternidad. No existe. No tiene el verbo crear. Ahora bien, ¿cómo es posible escribir un libro sobre Dios utilizando una lengua que no tiene ni siquiera el término Dios? ¿Cómo es posible hablar de los mundos espirituales, de Dios, del mundo trascendente, utilizando una lengua que no posee el término eternidad? ¿Cómo es posible hablar del Dios creador con una lengua que no tiene el concepto, porque no tiene el término relativo de creación y ni siquiera de creación de la nada, o crear de la nada? Esta es la información básica. No es posible. Y como no es posible, la conclusión es natural e inmediata. Es que la Biblia no habla de Dios. Punto y final. Podemos terminar aquí e ir a hacer una merienda. En el sentido que todo el resto que viene después, las consideraciones basadas en hechos, todo lo demás es fruto de pura fantasía, de fantasía teológica. Sobre eso, domingo 6 de marzo del 2016, la fecha ya está marcada y ya tenemos las primeras confirmaciones de no solo los católicos confirman. Haremos un encuentro público, será en Milán o en Roma, donde estarán palizando teólogos católicos, protestantes, hebreos y ortodoxos. Y es obvio que hablaremos de eso. Y yo les pondré una serie de preguntas, porque es importante que la gente escuche, ante las mismas preguntas, las respuestas dadas contemporáneamente. Pero esos señores, mientras se miran a los ojos, los considero fundamental. El propósito no es llegar al final del encuentro y obtener la verdad, no es lo mismo. Este encuentro será para poder entender cómo cada uno de ellos se construyó una verdad suya a partir del mismo texto. Este es el motivo por el que digo, ya hace 6 años, y no es broma, que con la Biblia solo debemos hacer de cuenta que, repito siempre, ¿qué necesidad de verdad no me pidas? Porque no la poseo. Creo que ni siquiera los otros la poseen, pero los demás creen que la poseen, y en esa ocasión los confrontaremos. Comenzamos con la pregunta, que sería la base para el desarrollo de todo el encuentro. No revelar cuál es la pregunta porque mantengo en secreto para que el día no la revelo ni siquiera bajo tortura. Tal vez si torturado se cedería. Pero espero que eso no sea así. Que no suceda. Comenzamos con una pregunta que deberá aclararse mediante la documentación. Y después de eso no habrá un esquema prefijado. Ahora, el hecho de que la Biblia
no contenga el término Dios, que no es inventado por mí, pero quien afirma que es la exégesis bíblica, esta misma exégesis afirma también en los diversos foros, por ejemplo, el de Consulta Hebrea, en el cual yo, en este caso, el uso de un eufemismo no soy muy amado. En estos sitios tomamos todo lo que digo con el objetivo comprensible de destruirme. Y como en uno de mis libros escribí que en la Biblia no existe el monoteísmo, porque no existe el monoteísmo, es una invención teológica sucesiva, ellos mismos responden: no tiene sentido hablar de monoteísmo. Quien responde aquí es el exegeta llamado Abraham, que es más alto consultor exegeta hebreo de este foro. No tiene sentido hablar de monoteísmo en una lengua que ni siquiera incluye el término Dios. Si en esa lengua no existe ni siquiera un término con el sentido de Dios, no existe el término porque significa que no existe el concepto. Cada concepto es elaborado y después de eso se manifiesta a través de las palabras. No existe la palabra porque no existe el concepto. Esto es algo basado en observaciones reales, en un elemento concreto. Por lo que concierne a la discusión eternidad, esta es la fotocopia de la página 304 de uno de los muchos diccionarios del hebreo arameo bíblico. Este es el diccionario de la Sociedad Bíblica Británica, donde en el término hebreo lan, que es aquel término que en las Biblias siempre lo traducen como eternidad, la primera cosa escrita aquí, si quieren ponerse a la consulta, está escrito: no traducir como eternidad. Escriben en los diccionarios: no traducir como eternidad. Se trata de un tiempo muy largo. Pero si en los diccionarios está escrito para no traducir o que no traduzcan como eternidad, ¿por qué encontramos siempre la traducción eternidad? Porque si parte del presupuesto de que como la Biblia habla de Dios por una serie de motivos, entonces no puede dejar de existir el concepto de eternidad. Pero ese término no existe y como siempre se traduce como eternidad, aquí en el diccionario está escrito para no traducir como eternidad, pero encontramos siempre traducido como eternidad. Y aquellos que lo traducen como eternidad pertenecen a ese mundo que de forma muy insistente y siempre más determinado escribe: Biglin inventa las traducciones. Pero ¿quién inventa las traducciones? Después veremos eso. Por lo tanto, no traducir como eternidad, no existe el término Dios. Por lo que concierne a la creación, si ustedes quieren leer al respecto, podrán encontrar estudios de la teóloga Ellen van Wolden, de la Universidad de Nijmegen, en Holanda. Ella escribe de modo muy tranquila que en la Biblia no existe ningún Dios creador. Si ustedes leen los estudios de los filólogos o de los estudios de los epígrafos que estudia la lengua, se encontrarán siempre que el verbo bara, que se traduce como crear o creación, significa simplemente interferir en una situación ya existente para modificarla. Nada más. Y los estudios de los rabinos, por ejemplo, Edward Greenstein, profesor de Biblia en el Judío Sismológico de New York, profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Tel Aviv, etc. Él escribe: es un rabino y publicada por la Jesus Publication Society y representa la mejor de las publicaciones mundiales de los estudios. Para esta editorial solo publican rabinos docentes universitarios. Escribe claramente que la historia del primer capítulo del Génesis, aquel sobre la creación, es en realidad una secuencia de divisiones. Es solo eso. El primer capítulo del Génesis no narra sobre la creación del universo, del cielo y de la tierra a partir de la nada. No. Narra de qué forma esos individuos que se llaman Elohim han hecho muchas divisiones
para poner en orden a una cierta situación, haciendo que se volviera útil y pudiera vivir allí. He mencionado apenas una de ellas. Todos los filólogos, no teólogos, todos los filólogos evitan traducir bara como crear. Esta es una traducción introducida, la de crear, por la necesidad teológica. Es de aquel que dice que como la Biblia habla de Dios debe obligatoriamente ser creador. Muy bien, Dios creó, no hay problema. Sobre eso no tengo nada que objetar, porque no sé nada, no sé cuál es el origen del universo. En realidad nadie sabe. De todos modos, digo que no sé y no hago hipótesis sobre eso. Cierto es que la Biblia no trata de eso. Y sobre eso no pueden existir dudas. La Biblia no trata de eso. La Biblia no le importa cómo nació el universo. La Biblia no habla de un Dios creador. La Biblia no habla de Dios. Porque no existe, repito, ni siquiera el término relativo. Este es un elemento concreto. La Biblia es un libro, el Antiguo Testamento en modo particular, sobre el cual no sabemos, entre comillas, nada. No sabemos ni siquiera quién la escribió. Decir quién la escribió es un eufemismo, porque la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros que se colocan juntos de manera variada en el transcurso de la historia y que por escrito decenas de personas, de quien no sabemos nada, y que otras personas decidieron de manera variada y diferente recogerlos en un conjunto y que conocemos como canon. Bueno, vivimos en una época verdaderamente fascinante desde el punto de vista del conocimiento, porque todas las noticias que van saliendo poco a poco y que son casi incluso difíciles de conseguir o de seguir, nos obliga a plantearnos siempre nuevas preguntas sobre la historia del hombre, por lo que plantearnos, cuestionarnos, de alguna manera no es solo un derecho sino un deber, así como que obviamente lo hacemos con los textos antiguos. Ahora también lo vemos con algunas curiosidades, incluso con ilustraciones que nos ayudan mucho a reflexionar sobre la presunta certeza que nosotros tenemos actualmente. A veces, cuando pensemos en la Biblia, pensamos en grandes sistemas y luego en realidad nos damos cuenta de que a veces se basa en una línea. Basta un pequeño paso, basta una pequeña historia para hacernos comprender, sin necesidad de hacer grandes esfuerzos teológicos, filosóficos o metafísicos, nos hacen comprender cómo eran probablemente las cosas en el día a día. Aquí estamos en el segundo libro de Reyes, vamos a recordar el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, donde comienza diciendo que después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ahora bien, Acab era un rey de Israel, esposo de Jezabel, que era princesa. Su nombre era Otros, también tendría el significado de amante de Baal. Y este rey, empujado por su esposa, se dedicó al culto de los llamados deidades Fénix, o de Fénix. Se dice que Moab se rebeló contra Israel. Moab era pariente de Israel porque descendía de Lot, sobrino de Abraham. Y le interesante es que esta historia de la lucha entre Moab e Israel encuentra una confirmación extrabíblica, una confirmación extraordinaria de que ya hemos mencionado, que es la estela de Mesa. Mesa era el rey de Moab, que cuenta precisamente esta historia, es decir, del conflicto que tuvo con los que él llamaba los de Yahvé, y cuenta su victoria y los sacrificios que hizo. He hablado extensamente sobre la estela de Mesa. La examiné línea por línea en las traducciones oficiales de este libro y aquí es interesante. ¿Por qué? Porque esta estela representa una confirmación histórica, arqueológica y extrabíblica de estos relatos bíblicos. Entonces ya esta primera línea, que aparentemente es tan insignificante, en realidad lleva consigo un valor que es extraordinario. También porque la Biblia habla de Mesa. De hecho, habla de ello aquí en los capítulos siguientes. Por lo tanto, Mesa es un rey conocido desde la Biblia y es un rey conocido por la arqueología. Entonces existe una confirmación cruzada. Yo decía Acab, marido de Jezabel, estos tienen un hijo
Ocosías, que luego lo sucederá en el reino. Y el segundo libro de los reyes continúa diciendo: Ocosías se cayó de la ventana del aposento alto en Samaria y resultó herido. Entonces envió mensajeros con este orden: vayan y preguntad a Baal-Zebub, dios de Cron, para saber si sobreviviré a esta enfermedad mía. Ahora bien, esto es interesante, ¿por qué? Porque mientras tanto se traduce esta figura de Baal-Zebub, que, combinado con Baal-Peor, es una figura que luego pasó a la tradición cristiana en forma demoníaca. Vean, Baal-Peor era una deidad llamada así porque sus sacrificios, que en todo mejor caso son los ritos que pedía que celebraban en el monte Peor, pero Peor también significa apertura. Eso es lo que significa, exposición. Ya lo había explicado, pero lo recuerdo, para no obligaros necesariamente a ir a buscar esa conferencia donde lo expliqué, porque hacía sacrificios, o mejor dicho, pedía ritos, en lo que estuviera involucrado actividad sexual. Muchas veces los israelitas abandonaron a Yahvé para ir a Baal-Peor, llamado por las mujeres moabitas, para celebrar estos ritos sexuales. Y obviamente Yahvé los castigó muy duramente. Baal-Peor luego fue transliterado a Baal-Fegor y se convirtió en Baal-Fegor, de la tradición demoníaca medieval y por lo tanto uno de los diablitos. En realidad era uno de los Elohim de la época, uno de los Elohim rivales de Yahvé, tanto que aquí dice: ve y pregunta a Baal-Zebub, otra deidad, otro Elohim, que de hecho se define aquí como Elohim de Ecrón. Ecrón era un pueblo que era parte de la Pentápolis filistea. Entonces este rey de Israel envía y le pregunta a este Baal-Zebub. Ahora, Zebú es un epíteto que se traduce como por tanto Baal-Zebub, señor de las moscas, usado con cierto sarcasmo porque Zebú indicaba el principado, por lo tanto Baal-Zebub significaba señor del principado. Por lo tanto, un Elohim poderoso que entre otras cosas también estaba vinculado al poder de curar, así como otra de las llamadas divinidades del tiempo. Recordemos que en la Biblia existían los llamados Rafaels, que significa el que cura. Entonces, digamos, els especializados, diríamos, en el campo médico. Entonces, Ocosías envía a sus hombres a interrogar a este Baal-Zebub para averiguarlo, en definitiva, para tener la posibilidad de recuperarse en este accidente que le ocurrió al caer de la ventana en Samaria. Pero un ángel de Yahvé le dijo al profeta Elías: ve y encuentra a los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay un Elohim en Israel para que vayas y consulta a Baal-Zebub, Elohim de Cron? Aquí una vez más, Yahvé y este Elohim son puestos al mismo nivel. No dice, esa otra persona no existe o esa otra persona no tiene poderes. Dice: ¿por qué vas con esa otra persona si ya estoy aquí? Y esta es de esas afirmaciones simples, inmediatas, francas, diría casi ingenuas, que nos hacen comprender cómo los Elohim fueron puestos al mismo nivel. Incluso este rey de Israel va a preguntar a otro porque obviamente, o evidentemente, digamos que por el accidente que le había ocurrido, confiaba más en el otro. Entonces los mensajeros van y luego regresan a Ocosías y Ocosías le dice: ¿por qué has regresado? Le dijeron: vino a nuestro encuentro un hombre que nos dijo: volved al rey que os envió y decidle: así dice el Señor, no hay ninguno, no hay algún Dios en Israel al que debe enviar y consultar a Baal-Zebub, al dios de Cron. Aquí en la Biblia siempre se usa el término Elohim. Luego sucede que Ocosías envía el grupo de 50 hombres, se encuentra con Elías. Elías invoca la intervención de Yahvé, que los quema con un fuego desde arriba. Y esto se repite varias veces hasta que el último grupo, por así decirlo, se salva. Él es perdonado, pero Ocosías, que por lo tanto no tiene forma de tener contacto con este Elohim sanador, muere. Así que aquí nos encontramos realmente ante una de esas historias que parecen cuentos de hadas, que parecen insignificantes, pero que en realidad nos ayuda a comprender cómo eran considerados los Elohim. Es decir, todos eran considerados, al menos los de este nivel, absolutamente equivalentes, así como Elohim de Moab, el primero que mencionamos. Fue un Elohim que reinó sobre una de las familias relativas de los israelíes. Así que aquí realmente tenemos otra instantánea de la distribución de poder de los Elohim en este territorio.
Los Elohim que lucharon entre sí tenían las mismas características, tenían las mismas prerrogativas y también tenían sustancialmente los mismos poderes. Nos encontramos pues ante una situación que parece muy clara. Entre otras cosas, el discurso de Elías, que luego pelea, tiene un choque, tiene un desafío con los llamados profetas de este Baal rival. ¿Qué hace? Él logra vencer este desafío de una manera muy astuta, muy sabia, con muchos conocimientos. Hablé en uno de los libros, en un capítulo entero, donde Elías, cuando Elías logra a través de su conocimiento prender fuego a todo un altar hecho de piedras sobre la víctima, cosa que no pueden hacer los profetas de Baal, es decir, del Señor de los Elohim, rival de Yahvé. Entonces este tipo de relatos son los que, más allá de los grandes discursos de la teología, metafísica o monoteísmo, son los que nos ayudan a comprender en realidad una realidad cotidiana y muestran cómo los autores bíblicos realmente hablaban de estas cosas con absoluta tranquilidad. Pero hay más, una curiosidad más. Hay una ciclografía publicada aquí en la apertura del libro de Reyes. Esta ciclografía es del año 1625 y representa precisamente de este lado el fuego que cae del cielo, invocado por Elías. Mientras que, por otra parte, en esa ciclografía representa a Yahvé y se representa bastante grande. Este grabado en madera fue colocado en una versión popular de la Biblia que había sido previamente aprobado por el Papa Sixto V. Y Yahvé representado cómodamente recostado sobre un carro celestial, es decir, sobre un carro volador de ruedas. Así estamos en 1625 y se representó con absoluta tranquilidad. Dios así, es decir, sobre un vehículo volador. Algo de lo que hemos hablado muchas veces. Lo interesante es que este grabado pertenece a una época de la Europa que fue testigo de las décadas anteriores y por tanto de finales del siglo XVI de una serie de fenómenos que ocurrían en el cielo y que estaban representados gráficamente. Estoy pensando, por ejemplo, en las esferas voladoras en el cielo de Basilea. Pienso en los cilindros voladores en los cielos de Nuremberg. Piensa en aquellas preciosas imágenes con un objeto volador que se vio en los cielos de Arabia y que apareció en el libro editado de Basilea, si mal no recuerdo, en 1577. Tuve la suerte de ver un ejemplar de este en una restauración. Entonces estamos ante representaciones de fenómenos celestes, lo que ahora llamamos UAP, es decir, fenómenos aéreos no identificados de los que nos habló el Pentágono, y digo, el Pentágono los autorizó. Finalmente nos dio la oportunidad de hacernos preguntas y finalmente nos dio la oportunidad de revisar incluso los textos antiguos a la luz de lo que nos dijeron sin tener que escuchar esas respuestas simplistas que se dieron, esas preguntas que ahora requieren una verdad. Respuestas concretas, requieren al menos hipótesis de respuestas que tengan que ver con la realidad. Esa realidad que los antiguos nos representaban con lo que quizás llamaríamos incluso excesiva ingenuidad, pero que para ellos no era más que realismo, porque no se planteaban los problemas sobre los que nos preguntamos hoy, y por eso contaron las cosas como lo vieron sin necesidad de ocultarlo, darle metafísica, como lamentablemente se hace con nosotros hoy en día, hasta que hace muy poco, porque ahora la situación ha cambiado, ya lo hemos visto. Por eso hay historias simples como esta que se pueden revisar a la luz de nuevas hipótesis, nuevas conciencias, nuevas posibilidades de plantearnos preguntas que nos abren a un mundo realmente fascinante.